Soy especialista en cirugía estética y láser ginecológica y cirugía laparoscópica ginecológica. Hoy día nos toca revisar un tema que de repente lo han programado mal porque debería haberse visto después de placentación, ¿no? Y ese es un tema que van a ver recién mañana. Pero independientemente de eso, hoy día vamos a ver placenta y membranas fetales. ¿Me están oyendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces empezaremos, ¿ya? Hablando de las generalidades de la placenta, que es un órgano muy noble y que cumple muchas funciones, vamos a decir que es un órgano complejo formado por tejidos maternos y fetales, que funciona como anclaje estructural, puente nutritivo, órgano excretor, respiratorio y endocrino. También funciona como una barrera que ayuda a proteger al niño y a su madre de infecciones y sustancias potencialmente nocivas, ¿no? Esto nos vamos a saltar un poquito porque es justamente lo que van a ver mañana con el doctor Soto, que es la placentación. Para empezar vamos a ver un videíto que nos va a servir a modo de introducción y además es un video ilustrativo en relación al desarrollo placentario. Tras sanidad, el blastocisto continúa su desarrollo en el endometrio materno. Veremos ahora el motivo por el que el blastocisto se había diferenciado en una capa externa llamada trofoblasto y una interna denominada embrioblasto. El trofoblasto prolifera, introduciéndose cada vez más en los tejidos de la madre. En la segunda semana, el trofoblasto se diferencia en una capa interna llamada citotrofoblasto y otra externa, sincitiotrofoblasto. Mientras tanto, el embrioblasto se divide en dos capas, el hipoblasto y el epiblasto, que componen el disco germinativo bilaminar. Por su parte, las capas externas proliferan rápidamente entre los tejidos de la madre, desarrollando el trofoblasto. Este rápido crecimiento ocasiona la rotura de los vasos sanguíneos que rodean al blastocisto. La sangre de la madre acude a esas nuevas lagunas, creando un entorno muy nutritivo para el desarrollo del embrión. El crecimiento del disco germinativo es lento en comparación con el del trofoblasto. Al final de esta semana, el disco germinativo se encuentra entre dos cavidades, sujeta por el pedículo de fijación dentro de la cavidad coriónica. Este pedículo será luego el cordón umbilical. El trofoblasto comienza a desarrollar las vellosidades necesarias para que se inicie la circulación uteroplacentaria. Al final de esta tercera semana, el embrión mide poco más de 1 milímetro. El trofoblasto prolifera. Ahora se conviene al proliferar y ramificarse en el corión frondoso, que dará lugar a los cotiledones placentarios. La sangre materna riega todo este sistema, necesario para alimentar el desarrollo embrionario. A partir de ahora, la madre aportará al feto los elementos nutricios y el oxígeno que necesita, retirando a su vez los desechos correspondientes.
el embarazo. El útero experimenta un extraordinario crecimiento con aumento de tamaño y volumen. En su interior se distinguen la decidua basal, la decidua capsular y la decidua refleja. Esta última terminará por contactar con la capsular al crecer el embrión en la cavidad uterina. En el cuello del útero se forma un tapón que cierra la cavidad uterina e impide la entrada de gérmenes desde la vagina. La placenta se desarrolla tan rápidamente como el embrión, estableciendo un rico intercambio de sustancias nutritivas y oxígeno entre la madre y el feto. Bueno, con este video bastante ilustrativo hemos recordado un poco del desarrollo placentario. Pero vamos a estudiar a la placenta ya estructuralmente, ¿no? Y la placenta, para su estudio, se va a dividir en una cara fetal y una cara materna. La cara fetal mira hacia la cavidad amniótica, no se olviden, ¿no? Es de un color azulado, acerado. Se inserta en esta cara el cordón umbilical, en general en la parte central, ¿no? Y es de superficie lisa, está cubierta por el amnios. En este video vemos esa cara fetal, ¿no? La inserción umbilical en la parte central, los vasos que se distribuyen a partir del cordón están cubiertos por la membrana amniótica, y ahí en ese video, como les digo, bastante ilustrativo, vemos cómo esos vasos se ramifican en lo que van a ser los cotiledones placentarios, ¿no? En este otro video, que es un video de la maternidad, ¿no? Después de un alumbramiento vemos la placenta y la estamos examinando. Damos y quitamos la membrana amniótica y esa es la cara materna. Es la cara que se va a insertar en la pared uterina. Cubrimos nuevamente y vemos la cara fetal, que es la que estaba en contacto directamente con el líquido amniótico y con el producto, ¿no? En la parte central, decíamos, se inserta el cordón umbilical, a partir del cual se ramifican los vasos sanguíneos en los cotiledones placentarios. ¿Qué características tiene la placenta? Perdón, antes la cara materna era la que nos faltaba, ¿no? La cara materna, vuelvo a repetir, es la que mira hacia la cavidad uterina, hacia la pared uterina. Es de superficie rugosa, esponjosa, tiene un color más del tipo rojo vinoso. En esta se encuentran los surcos intercotiloideos, ¿no? Que son estos, que separan los cotiledones y dividen la placenta. Estos cotiledones son mamelones rojizos, elevados, y que están en contacto directo con los vasos sanguíneos y nutricios. ¿Qué características tiene la placenta al término del embarazo? Primero, presenta una forma discoide, o la identifican también como una forma de torta. El tamaño tiene entre 15 a 20 centímetros de diámetro. El espesor es aproximadamente 2 a 3 centímetros. Es más grueso en la parte central y es más delgado en la periferia. ¿Cuánto pesa? Entre 400 a 600 gramos con un... las caras tienen dos, las que hemos descrito, ¿no? La cara fetal, que está en contacto con el amnios, con el cordón umbilical, con el líquido amniótico, con el producto, y la cara materna, que es la que se inserta en la superficie uterina, ¿no? Los bordes son circunferenciales y lisos. ¿Cuál es la función? Una función importante, evidentemente, es el intercambio de oxígeno y nutrientes a través de los vasos sanguíneos, ¿no? ¿Y cómo es la circulación placentaria materna?
pues la sangre materna llega a los senos placentarios a través de las arterias espirales, que son ramas de las arterias uterinas, ¿no? En las partes laterales del útero, estas arterias uterinas discurren hacia dirección cefálica y a partir de ahí se ramifican las arterias espirales. Por estas arterias penetra sangre arterializada directamente a un seno venoso, estableciendo así un sistema de fístula arteriovenosa placentaria. Estos son los senos venosos, ¿no? Aquí vemos otro seno venoso, a través de los cuales se ramifican esos vasos más gruesos en vasos más pequeños a partir de una estructura que se llama cotiledón, ¿no? La sangre arterial, al llegar al centro del cotiledón, se reparte en toda la superficie. Así se realiza el intercambio entre la sangre materna y el feto, convirtiéndose la sangre arterial en venosa. Este video ilustrativo también nos va a orientar en relación a lo que hemos estado hablando. Desde los vasos sanguíneos de la embarazada, los nutrientes llegan hasta el feto a través de la placenta. La placenta se encuentra en la parte superior del útero. Está llena de sangre de la madre. El cordón umbilical la une con el feto. En la placenta descubrimos un paisaje fascinante. Lo que parece un gran arrecife de coral es una estructura vascular llamada cotiledón. Aunque no se ve, el feto está presente. Estos minúsculos capilares rojos anclan el cuerpo del feto a la placenta. Los brazos de los cotiledones contienen células especiales que transportan nutrientes y oxígeno. Este sistema permite que el embrión reciba de su madre todo lo necesario para vivir. Visto desde la raíz, los cotiledones parecen un cerezo en flor. Un árbol de menos de 1 centímetro de alto mantiene con vida al feto. La nueva vida se encuentra por debajo de las raíces del árbol. Los brazos de los cotiledones se adentran en el cordón umbilical. Aquí se encuentra el feto hasta el momento del nacimiento. Sus células reconocen la cantidad de nutrientes que recibe. Esa información le sirve para determinar qué genes se activan. Desde los vasos sanguíneos de la... Bueno, entonces la circulación placentaria y el aporte sanguíneo procede de 2 arterias umbilicales que son ramas de la arteria hipogástrica del feto, ¿no? Llegan a la placenta a través del cordón umbilical, donde se ramifican en forma radial para irrigar los cotiledones. Aquí está la placenta, ¿no? Ahí se forman los cotiledones. La sangre oxigenada fluye desde la vena umbilical, esta es la vena umbilical, al hígado y a los canales venosos. Y finalmente hacia el corazón. Una pequeña cantidad de esta sangre bombea a los pulmones, pero la mayor parte a través del foramen oval y del ductus arterioso pasan a la aorta directamente, donde se distribuye a todo el cuerpo fetal, ¿no? La sangre oxigenada es devuelta nuevamente a través de las arterias umbilicales, en donde se produce la remoción de los productos de desecho y la reoxigenación de la sangre, ¿no? Entonces, en esta circulación es la única en el cuerpo en la que las venas llevan sangre oxigenada y las arterias, que son 2 en el cordón umbilical, llevan sangre no oxigenada de retorno hacia la oxigenación en la placenta. Hablando de la fisiología de la placenta, pues la placenta cumple funciones que en la vida extrauterina corresponden a los aparatos cardiovascular, respiratorio, digestivo y renal. Además, su capacidad endocrina es muy importante, yo diría importantísima, ¿no?
Las funciones de la placenta se van a agrupar en 4. Primero, tiene una función hemodinámica o de barrera. Tiene una función de intercambio materno-fetal. Tiene una función en la actividad metabólica, en la producción de enzimas. Y tiene una función endocrina en la producción de hormonas. Esta función hemodinámica o de barrera en la placenta es muy importante. Hace que la sangre que baña los cotiledones, que es sangre fetal, no se una nunca a la sangre materna. Entonces forma una barrera que está formada por sincitio trofoblasto, por citotrofoblasto, por tejido conectivo y por el endotelio hemocorioendotelial. Es muy importante porque la sangre fetal, que es otro tejido, si se uniría a la sangre materna, causaría una reacción inmunológica que pudiera perjudicar el embarazo y pudiera incluso, en algunos casos, interrumpir y acelerar una muerte del feto, ¿no? Eso sucede, por ejemplo, en algo que van a ver más adelante, que es la inmunización por grupo sanguíneo RH, ¿no? O por sistema BO, donde la sangre fetal que es RH negativo, en algún momento del parto de la cesárea pudiera pasar al torrente sanguíneo materno, porque durante el embarazo difícilmente, ¿no? Por esta barrera, y se van a formar anticuerpos anti-RH que en futuros embarazos van a atacar a los tejidos fetales si nuevamente se repite este grupo sanguíneo. Y lo mismo sucede con el sistema B. Sin embargo, la fisiología normal hace que haya esta barrera del tipo hemocorioendotelial donde la sangre materna y fetal nunca se van a unir. La placenta participa en el metabolismo, en la respiración, en la dinámica cardiocirculatoria fetal, en las funciones renales e intestinales del feto. No es solo un filtro, más bien es un órgano activo, como estamos viendo, ¿no? Hablando de la función en el intercambio materno-fetal, el transporte placentario de sustancias sucede en ambas direcciones, entre la placenta y la sangre materna. Se facilita por el gran área de superficie de la membrana placentaria. Y hay diferentes mecanismos de transporte que, dependiendo de las sustancias, suceden en la placenta, ¿no? Hay transportes del tipo de difusión simple, del tipo de difusión facilitada, del tipo de transporte activo y del tipo de pinocitosis. Yo recuerdo siempre que en nuestra primera clase de fisiología, cuando estaba en segundo año, llevamos, ¿no? Seguramente siguen llevando, siguen como libro guía el Guyton, el transporte de membrana, ¿no? Entonces, seguramente recuerdan estos tipos de transporte, ¿no? Difusión simple de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración, ¿no? Y esta difusión simple sucede, por ejemplo, con el agua, con el oxígeno, con distintos electrolitos como el sodio, calcio, hierro, potasio, cloro, ¿no? La difusión facilitada es un tipo de transporte que sucede de un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración. Por este tipo de difusión se transporta, por ejemplo, en la placenta la glucosa. El transporte activo, a partir de una bomba en la membrana celular, ¿no? Se van a transportar de lugares de menor concentración a mayor concentración aminoácidos, el cobre, el fósforo y vitaminas como la A, B, C, D, E, K. Es que es un mecanismo de transporte en el que la membrana celular engloba, ¿no? A una sustancia y junto con esta membrana pasa de un lugar a otro. Este tipo de transporte de pinocitosis es el que se utiliza, por ejemplo, para transportar en la placenta las inmunoglobulinas, como la inmunoglobulina G, ¿no?
Los intercambios gaseosos suceden con estos gases principales, ¿no? El oxígeno, el dióxido de carbono y el monóxido de carbono. Estos gases atraviesan la membrana placentaria por difusión simple, como habíamos visto hace un momento. Los distintos tipos de nutrientes contribuyen la mayor por ejemplo, la por difusión facilitada, como decíamos hace un momento, ¿no? Se produce escaso o nulo transporte de colesterol, triglicéridos, fosfolípidos maternos hacia el feto. Los aminoácidos se transportan de forma activa a través de la membrana placentaria y son esenciales para el crecimiento fetal, ¿no? A partir de estos aminoácidos se van a formar todas las proteínas fetales. Las vitaminas cruzan la membrana placentaria y son esenciales en el desarrollo normal del producto. Las hormonas, por ejemplo, las hormonas proteicas no llegan al embrión o feto en cantidades significativas, con excepción de la transferencia de hormonas esteroideas no conjugadas, ¿no? La testosterona y algunos progestágenos sintéticos atraviesan la membrana y pueden producir, en algunos casos, la masculinización de fetos femeninos. Pero hay mecanismos de protección, como vamos a ver más adelante. En relación a los electrolitos, estos compuestos se intercambian de forma libre a través de la membrana placentaria en cantidades importantes. Cuando la madre recibe líquidos intravenosos, estos pasan al feto y afectan su estado hidroelectrolítico, y eso es importante tomar en cuenta cuando estamos administrando estos líquidos endovenosos a la madre, ¿no? Los anticuerpos maternos. Hablando de estos, el feto produce solamente pequeñas cantidades de anticuerpos porque su sistema inmunitario es todavía inmaduro, ¿no? Y por tanto, las globulinas alfa y beta alcanzan al feto en cantidades pequeñas, pero numerosas gamaglobulinas como la IgG se transportan fácilmente a partir de la madre al feto. Y por la placenta también se pueden transferir una serie de sustancias que no necesariamente son beneficiosas para el feto, más al contrario pueden ser perjudiciales. Por ejemplo, microorganismos, varios tipos de bacterias, ¿no? El Treponema pallidum, E. coli, Salmonella typhi, Streptococo, neumococo, virus, que pueden ser también fácilmente atravesables a través de la membrana placentaria o las membranas placentarias, toxinas microbianas, medicamentos. Por cierto, cuando vean medicamentos y embarazo van a ver la clasificación de los medicamentos y el embarazo y el riesgo en relación a su administración durante el embarazo y las semanas de gestación, eso seguramente más adelante, ¿no? Pueden atravesar también alcohol, metabolitos de drogas, etcétera, etcétera. Y eso es muy importante tomar en cuenta, pues, cuando estamos haciendo los controles y el seguimiento de una mujer embarazada, ¿no? Hablando de la actividad metabólica placentaria, que es la otra función, ¿no? La tercera función de la placenta, esta está directamente relacionada con la producción enzimática. En esta función se deben considerar dos aspectos, ¿no? Se encarga de la transferencia necesaria entre la circulación materna y fetal de enzimas, pero también se sintetizan y proveen al feto los productos metabólicos que les son necesarios para la evolución y el crecimiento. En la placenta se conocen hasta el momento aproximadamente 90 tipos de enzimas que pueden incluirse en los siguientes grupos. 6 grupos: oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. Todas estas enzimas van a participar en el metabolismo fetal, en el crecimiento fetal, en la formación de sustancias, en la formación de nutrientes, en la formación de proteínas, en el desarrollo fetal y embrionario. Y finalmente, la otra función importante de la placenta es la función endocrina. En resumen, la función endocrina sirve para mantener la gestación y favorecer el crecimiento y el desarrollo fetal.
tenemos dos grupos de hormonas que se producen en la placenta. Hormonas esteroideas, donde están la progesterona, los estrógenos y los andrógenos, y hormonas peptídicas, que son varias. Gonadotrofina coriónica humana, lactógeno placentario, citocina, hormona adenocorticotrófica, beta-endorfinas, beta-lipoproteínas, hormona liberadora de gonadotropinas, tirotropina coriónica humana, urocortina, endotelina, relaxina, proteína 1 del embarazo y muchas otras más. Vamos a tratar de ver algunas de las principales hormonas producidas por la placenta. Al inicio del embarazo se produce esta hormona que se llama gonadotrofina coriónica humana, HCG, ¿no? Que está formada por dos subunidades, la alfa y la beta. La alfa es común para hormonas hipofisiarias como la LH. Sin embargo, la fracción beta de hormona gonadotrofina coriónica humana es exclusiva de origen coriónico. Por tanto, solo puede detectarse en el embarazo. Su origen es el sincito trofoblasto. ¿Cuál es la función de esta gonadotrofina coriónica humana? Tiene una función glicoproteica. Entonces actúa en la actividad lutotrófica similar al LH, produciendo progesterona, principalmente en las primeras semanas de gestación. Regula la biosíntesis de esteroides. Actúa en la producción de testosterona. Y de manera complementaria, esta hormona nos sirve como método de diagnóstico de embarazo. Se encuentra en la sangre y en la orina, se puede detectar en la sangre y en la orina. Y también nos sirve para el diagnóstico y seguimiento de patologías obstétricas, por ejemplo, abortos, por ejemplo, embarazos ectópicos, por ejemplo, enfermedades trofoblásticas gestacionales, como van a ver en su momento cuando lleven estas patologías. Otra hormona que se produce en la placenta es el lactógeno placentario. Es un polipéptido que tiene una cadena de 191 aminoácidos. ¿Cuál es su función? Modificar el metabolismo materno. Es importante en el aporte de glucosa al feto en los momentos de ayuno principalmente, ¿no? También induce una lipólisis. Se sintetiza en el sincitio trofoblasto. Se detecta principalmente entre los días 12 a 18 después de la ovulación. Aumenta a partir de la quinta semana después de la última menstruación y tiene una meseta entre las 34 y 36 semanas. ¿Qué efectos tiene? Tiene una acción metabólica, tiene una acción somatotrófica en el crecimiento fetal, una acción lactotrófica y mamotrófica, y tiene una acción luteotrófica, mantiene el cuerpo lúteo principalmente en las primeras semanas de gestación. La hormona que de repente para muchos es la hormona más importante del embarazo, sin desmerecer la función de todas las hormonas, ¿no? La progesterona. Tiene varias funciones. Primero, que disminuye o previene las contracciones miométricas, tiene un efecto miorelajante. Esto es importante para mantener la gestación. Induce inmunotolerancia al producto de la concepción, es una hormona protectora del embarazo, por tanto, ¿no? Aumenta el incremento del flujo sanguíneo al útero, o más bien incrementa el flujo sanguíneo al útero. Importantísima función también para los aportes de todos los nutrientes y oxígenos al feto. Promueve el desarrollo de los lóbulos y alvéolos mamarios, entonces también actúa como función en las mamas para la función después del nacimiento principal de las mamás, que es la lactancia, ¿no? Posee una acción natriurética, tiene un mecanismo competitivo al de la aldosterona. Otra hormona esteroidea que se produce, que por cierto, alguna vez me decían que en el embarazo no hay estrógenos, son precisamente los estrógenos, el estriol, que es una hormona de mayor significación y la más predominante principalmente en el tercer trimestre del embarazo. La producción estrogénica en el embarazo tiene una interacción entre la placenta y el feto.
y también entre la madre. El feto es el principal complemento de la placenta. La placenta y el feto son dos compartimientos o actúan como dos compartimientos especializados que integran una unidad funcional. Las actividades metabólicas del feto y la placenta son mutuamente complementarias y esto define lo que se conoce como unidad feto-placentaria. El feto y la placenta realizan la síntesis estrogénica de forma complementaria. ¿De qué manera? En la placenta hay un precursor de los estrógenos que se llama pregnenolona. Esta pregnenolona en el feto, gracias a la 17,20-desmolasa, se transforma en sulfato de dehidroepiandrosterona. Esta sustancia, gracias a otra enzima en el feto, que se llama la 16-hidroxilasa, se va a transformar en 16-hidroxidehidroepiandrosterona, la cual pasa a la placenta nuevamente, donde se encuentran sulfatos esteroideos que la transforman en estriol, el cual va a cumplir su función ya como hormona estrogénica. ¿Y cuáles son las funciones de los estrógenos? Primero, tiene una función importante en la vascularización uterina. Entonces, en el desarrollo de los vasos, el crecimiento de los vasos durante el embarazo en el útero depende de los estrógenos. Es importante para el crecimiento y desarrollo de la musculatura uterina. No se olviden que ese órgano que tiene 3 capas musculares, que es el útero, que es muy pequeño cuando uno está embarazada, en el embarazo crece hasta 20 veces más. Y una de las hormonas que actúa en este crecimiento uterino importante es precisamente los estrógenos. Actúa en la relajación del tono muscular de las vías urinarias y de las vísceras huecas. Tiene una función en la retención hídrica gestacional. Tiene una función en la regulación de la contracción uterina. Tiene una función en la relajación de los ligamentos pélvicos para el crecimiento de este útero más de 20 veces, como decíamos, ¿no? Si estos ligamentos no se relajan, obviamente ningún órgano podría aguantar ese crecimiento tan proporcionado que tiene el útero, ¿no? Y actúa en la protección de virilización de los fetos femeninos, como habíamos dicho anteriormente. Ese es el mecanismo. Por la placenta también se pueden transferir medicamentos, como habíamos mencionado hace un momento. Y el paso de las drogas está influido por diferentes factores. Primero, por la liposolubilidad de las drogas, el grado de ionización, el peso molecular de las drogas, la unión a proteínas plasmáticas, la vía de administración, el desarrollo y madurez de la placenta. No es lo mismo una placenta en el primer trimestre que una placenta al final del embarazo. Y las modificaciones del flujo placentario que suceden también en el transcurso de las semanas de embarazo. Y decíamos también que la placenta actúa o tiene una función protectora fetal frente a traumatismos y agentes infecciosos como los virus y bacterias. Se ocupa también de que no exista rechazo de tipo inmunológico de la madre con el feto. No se olviden, vuelvo a repetir, el feto es un tejido diferente a los tejidos maternos, inmunológicamente. Hasta aquí lo normal en relación a la función y estructura placentaria. Pero cuando hablamos de placenta también tenemos que hablar de las anormalidades de la placenta, ¿no? Y la placenta, cuando hablamos de las anormalidades, tiene 3 diferentes tipos de alteraciones o anormalidades, ¿no? Primero, alteraciones en la anatomía placentaria, alteraciones en la implantación y finalmente alteraciones en la penetración. Cuando hablamos de alteraciones en la implantación, estamos hablando directamente de las placentas de inserción baja. Y eso van a llevar mañana, deberían haber llevado, como les había dicho antes, ¿no? Que la anidación y la implantación normalmente suceden en el fondo uterino. Por diferentes tipos de situaciones, las placentas se pueden insertar en la parte inferior del útero y ahí estamos hablando de una placenta de inserción baja. O alteraciones en la penetración, normalmente
los cotiledones placentarios no van a penetrar la capa basal del endometrio. Sin embargo, por situaciones en las que se lesiona esa capa basal, en cirugías, legrados u otras situaciones, procesos infecciosos, este trofoblasto va a penetrar más allá de la capa basal y van a tener inserciones anómalas estas placentas. Y ahí estamos hablando de una clasificación que se llama acletismo placentario y que suele ser muy grave si no se le reconoce a tiempo y si no se la trata de la manera adecuada como se debería tratar. Cuando hablamos de las alteraciones de la anatomía placentaria, podemos encontrar diferentes tipos de placenta que consideramos anormales en relación a su anatomía. Primero, una placenta en raqueta. Se dice así cuando el cordón umbilical se inserta a un lado, en uno de los bordes placentarios y no en la parte central, como habíamos visto. Tenemos una placenta con una inserción velamentosa. Se dice así cuando los vasos del cordón discurren a cierta distancia en la membrana antes de su inserción, fuera del cordón umbilical. Tenemos placentas accesorias, también se las puede llamar bilobuladas, ¿no? Son placentas que son como lóbulos accesorios separados de la placenta normal central. En esta imagen vemos una placenta en raqueta en la cual la inserción del cordón umbilical es lateral, no es central. Esta es una inserción velamentosa, entonces el cordón umbilical acaba antes de la inserción placentaria y los vasos umbilicales discurren a cierta distancia cubiertos por membranas ovulares antes de insertarse en la placenta. Puede ser muy peligroso si estos vasos están en directa relación con el orificio cervical interno. Muchas veces están relacionadas con hemorragias de la segunda mitad del embarazo, ¿no? Las rupturas de vasa previa, por ejemplo. Se dice lóbulo subcenturiado cuando hay una versión más pequeña de la placenta y esta es bilobulada, como si hubiera dos placentas que, por cierto, están conectadas por vasos que discurren entre la membrana también. Comparten los mismos vasos sanguíneos fetales y pueden estar relacionadas también con hemorragias en el tercer trimestre del embarazo. Hay otras placentas que se llaman extracoriónicas, cuando las membranas amnióticas se originan y se asocian con ruptura temprana de membranas y oligómeros. Esta placenta se la llama también circunvalada o circunmarginada. En la placenta podemos encontrar también infartos placentarios, que son secundarios a trastornos vasculares y hematológicos. Esta es una placenta subcenturiada o circunvalada. Y cuando hablamos del cordón, hablamos de una serie de anormalidades, pero para ver las anormalidades tenemos que ver primero cómo es un cordón normal. Un cordón normal va a tener una vena umbilical, que ya hemos dicho que lleva sangre oxigenada, lleva sangre arterial. Y tiene dos arterias normalmente, una y dos, que llega sangre venosa del feto hacia la placenta, ¿no? Tiene un conducto que es restos del saco vitelino o alantoides. Está formado también por tejido trofoblástico que da revestimiento principalmente a los vasos sanguíneos. Entre estos vasos y el margen del cordón se encuentra lo que se conoce como gelatina de Wharton, que es una sustancia coloide gelatinosa. Y tenemos el epitelio amniótico que reviste todo el cordón umbilical. Cuando hablamos de anormalidades del cordón, hablamos de diferentes situaciones. Cuando hablamos de las anormalidades del tamaño del cordón, podemos hablar de un cordón corto, que mide menos de 30 centímetros y que es muy pequeño y puede dar compromisos funiculares, ¿no? O de un cordón largo que mide más de 80 centímetros
y que puede ocasionar circulares al cuello, ya sea 1, 2, 3 circulares en el cuerpo, en los miembros, y que pueden ocluir la circulación normal del cordón umbilical. Encontramos también muchas veces cordones umbilicales con una arteria, en una proporción del 0,25 al 1%, y está relacionado muchas veces con defectos cardíacos fetales. Podemos ver nudos falsos y nudos verdaderos. Estos nudos, principalmente los verdaderos, que son verdaderos situaciones de emergencia fetal, pueden generar sufrimiento fetal y óbito fetal. Los nudos falsos simplemente son varices de los vasos umbilicales. Estas circulares de cordón, como decíamos, pueden estar en el cuello o en algunas otras extremidades, que van a producir alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal cuando el descenso del producto y en casos de brevedad del cordón y circulares múltiples pueden ocasionar hipoxia severa sostenida y muchas veces óbito fetal, como vemos en la diapositiva, ¿no? Principalmente las circulares de cordón se van a manifestar durante el trabajo de parto, eso es importante saberlo también. La procidencia de cordón, la laterocidencia de cordón y el procúbito de cordón son situaciones también de emergencia en el trabajo de parto. Llamamos procidencia de cordón al descenso del cordón a través del cuello y del orificio cervical cuando las membranas están rotas, membranas íntegras, ¿no? Y decimos procúbito de cordón cuando el cordón umbilical está entre la presentación y la pared vaginal o el cuello en presencia de membranas íntegras. Entonces, procúbito con membranas íntegras, procidencia con membranas rotas y laterocidencia en la parte lateral también con membranas rotas. Hasta aquí el tema, no sé si tienen alguna pregunta o quisieran que se les aclare algo.